¿Qué crees que pasaría si botaras ahora mismo ese objeto que llevas años guardando por si acaso? ¿Sentirías alivio o algo más parecido a una pérdida? Quédate, porque vas a entender exactamente por qué tu cerebro reacciona así. Hay un cajón en cada casa. Todos lo conocemos. Cables que ya no corresponden a ningún aparato. Frascos de vidrio lavados y guardados, por si acaso. Ropa que no nos queda hace años, pero que algún día podría volver a quedar. Una caja de cartón vacía, guardada, porque nunca se sabe cuándo se necesita una caja. Y no hablamos de acumulación extrema, ni de un trastorno. Hablamos de algo mucho más común, más silencioso y más humano. Esa costumbre de guardar objetos que probablemente nunca vamos a volver a usar, solo por si algún día, en algún futuro incierto, llegan a servir. ¿Por qué el cerebro se resiste tanto a soltar algo que ni siquiera necesita? La respuesta empieza en un lugar que parece no tener nada que ver con objetos: la economía del comportamiento. En 1979, los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky formularon la teoría de la aversión a la pérdida. Su hallazgo central fue simple, pero revolucionario. El dolor de perder algo se siente psicológicamente más intenso que el placer de ganar algo equivalente. Esto significa que botar un objeto, aunque sea inútil, se percibe como una pérdida, y el cerebro, programado durante miles de años para evitar pérdidas antes que buscar ganancias, activa una resistencia automática. No es que la persona necesite el objeto, es que soltar ese objeto se siente, a un nivel muy primitivo, como una derrota. A esto se le suma otro fenómeno documentado: el efecto de dotación, o endowment effect, descrito formalmente por el economista Richard Thaler en 1980, en su artículo Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Thaler demostró algo que contradecía la teoría económica clásica. Las personas no valoran los objetos según su utilidad objetiva, sino según si ya los poseen o no. En uno de los experimentos más citados de esta línea de investigación, realizado en 1990 junto a Daniel Kahneman y Jack Knecht, repartieron tazas universitarias a un grupo de participantes. A quienes ya tenían la taza en sus manos, se les preguntó por cuánto dinero estarían dispuestos a venderla. A otro grupo, que nunca la había tenido, se le preguntó cuánto pagarían por comprarla. El resultado fue contundente. Los dueños pedían casi el doble de lo que los compradores ofrecían, por el mismo objeto exacto, sin ninguna diferencia funcional entre ambas tazas. La explicación no es que el objeto cambie de valor real. Lo que cambia es la percepción de pérdida asociada a desprenderse de algo que ya forma parte de lo mío. Es la misma aversión a la pérdida que vimos en el bloque 2, pero aplicada específicamente al vínculo de propiedad. El objeto, por el solo hecho de haber cruzado la frontera entre ajeno y mío, adquiere un valor emocional añadido que no tiene ninguna base económica real. Aplicado a los objetos que algún día podrían servir. Ese cable viejo, esa caja vacía, ese frasco lavado y guardado, dejan de evaluarse por su utilidad futura probable, que en la mayoría de los casos es prácticamente nula, y empiezan a evaluarse por el simple vínculo de propiedad ya establecido. El cerebro no calcula, ¿voy a usar esto? Calcula, sin que nos demos cuenta, esto ya es mío, así que vale más de lo que realmente vale. Y ahí está la trampa silenciosa. Cuantos más años lleva un objeto en nuestro poder, más fuerte se vuelve ese vínculo y más difícil se hace evaluarlo con objetividad. Pero hay una capa más profunda y tiene que ver con el control frente a la incertidumbre. Guardar un objeto por si acaso es,
en el fondo, una estrategia para anticiparse al caos. Es una forma de decirle al futuro: estoy preparado, pase lo que pase. Los investigadores Randy Frost y Gail Steketee, autores de referencia en el estudio de la acumulación de objetos, documentaron que muchas personas describen sus posesiones como una forma de sentirse seguras frente a un futuro que no pueden controlar. Esto no significa que guardar cosas sea un trastorno. La gran mayoría de las personas que hacen esto llevan vidas completamente funcionales, pero el mecanismo psicológico de fondo es el mismo. El objeto se convierte en un seguro emocional contra la imprevisibilidad de lo que vendrá. Ahora bien, ¿por qué unos objetos sí se guardan y otros no? No todo lo que podría servir algún día genera el mismo apego. Aquí entra la teoría del yo extendido, Extended Self, propuesta por el investigador de comportamiento del consumidor Russell Belk en 1988, en su artículo Possessions and the Extended Self, uno de los trabajos más influyentes en psicología del consumo. Belk planteó una idea que iba mucho más allá de la simple posesión material. Las personas no solo tienen objetos, se convierten, en parte, en esos objetos. Según su investigación, identificamos una porción de nuestra identidad en lo que poseemos, hasta el punto de que perder ciertas pertenencias puede sentirse, psicológicamente, como perder una parte de quienes somos. Esto explica por qué el apego a los objetos no es uniforme. Una prenda de ropa de una etapa pasada no es solo tela, es evidencia tangible de quién fuimos. Una versión más joven, más delgada, más audaz o simplemente distinta. Una herramienta heredada de un padre o abuelo no es solo un objeto funcional, es un fragmento de identidad familiar, un vínculo físico con alguien que quizás ya no está. Belk identificó incluso niveles de esta extensión. El yo extendido no es solo individual, sino también familiar y colectivo. Objetos heredados, fotografías o recuerdos de viajes no representan solo al individuo que los posee, sino a la familia, la relación o el momento histórico que evocan. Esto explica un patrón muy específico. Cuando alguien guarda algo por si sirve algún día, muchas veces no está evaluando la utilidad futura del objeto en absoluto. Está protegiendo, sin saberlo, una versión de sí mismo o de alguien importante que ese objeto representa. Botar el objeto se siente, a un nivel inconsciente, como borrar esa parte de la historia personal. Y esto también explica por qué algunos objetos, aunque sean igual de inútiles que otros, generan mucha más resistencia a la hora de deshacerse de ellos. No todos cargan el mismo peso identitario. Existe también un componente generacional que no se puede ignorar y que la psicología social ha estudiado con bastante detalle. Uno de los trabajos más citados en este campo es el del sociólogo Glenn Elder, quien en su investigación longitudinal Children of the Great Depression, 1974, siguió durante décadas a personas que crecieron durante la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Elder encontró que la escasez vivida en la infancia dejaba una huella conductual que persistía toda la vida. Décadas después, muchos de esos niños, ya adultos e incluso ya económicamente estables, seguían mostrando patrones marcados de ahorro extremo, reutilización de materiales y resistencia a desechar objetos, incluso cuando ya no había ninguna necesidad real de hacerlo. Es decir, el cerebro no solo aprende a sobrevivir la escasez mientras ocurre, la codifica como una amenaza latente, permanente, que puede regresar en cualquier momento, aunque las circunstancias ya hayan cambiado por completo.
Esto se conecta con lo que los economistas conductuales Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir llamaron, en su libro Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, 2013, la mentalidad de escasez. Según su investigación, la escasez prolongada, ya sea de dinero, tiempo o recursos, reconfigura la forma en que el cerebro prioriza información, generando una especie de impuesto cognitivo. La persona queda mentalmente programada para anticipar la falta, incluso mucho después de que la situación de escasez haya desaparecido. Ese aprendizaje no se queda encerrado en quien lo vivió, se transmite. Estudios sobre transmisión intergeneracional de comportamientos económicos, como los realizados sobre descendientes de sobrevivientes de la Gran Depresión, de la posguerra europea o de crisis económicas severas en Latinoamérica, muestran que hijos y nietos, sin haber vivido jamás la escasez original, adoptan los mismos hábitos por simple observación y crianza. Un abuelo que doblaba con precisión cada bolsa de plástico, porque en su juventud escaseaban, transmite esa lógica a través de gestos repetidos, comentarios casuales y decisiones cotidianas, hasta que sus nietos, sin saber exactamente por qué, también sienten esa misma resistencia a botar algo que podría servir. No es una elección consciente, es una herencia conductual, el eco de una escasez que ellos nunca vivieron, pero que aprendieron a temer igual. Es importante hacer una distinción clara. Guardar objetos ocasionalmente por si sirven no es lo mismo que el trastorno de acumulación, hoarding disorder, reconocido clínicamente y caracterizado por Frost y Steketee como un patrón que genera angustia significativa, deterioro del espacio habitable y dificultad extrema para desprenderse de posesiones, incluso las que no tienen ningún valor objetivo. La mayoría de las personas que guardan el cajón de las cosas por si acaso están simplemente ejerciendo, en dosis pequeñas y manejables, mecanismos psicológicos completamente normales. Aversión a la pérdida, apego identitario y necesidad de control frente a la incertidumbre. El problema no es guardar. El problema aparece solo cuando ese hábito empieza a ocupar el espacio, la energía o la tranquilidad de quien lo practica. Quizás el cajón de los por si acaso no habla tanto de desorden, sino de historia, de las versiones pasadas que fuimos, de los miedos que cargamos sin darnos cuenta y de las formas silenciosas en que intentamos controlar un futuro que en realidad nunca depende de una caja vacía guardada en el closet. La próxima vez que dudes en botar algo, por si algún día sirve, quizás valga la pena preguntarse, ¿es el objeto el que necesito guardar o es la sensación de seguridad que ese objeto me da? Si te identificaste con algo de esto, coméntame aquí abajo. Sí, soy. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete. Bueno, nos vemos en el siguiente.